Buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues para mí es un placer presentar a Javier Zafra, porque además yo tuve un encuentro pues muy emotivo con él en Fundación Tres Culturas. Eh, Mi madre, mi hermano y yo fuimos a una charla que dio sobre judaísmo y ahí que nos pusimos a hablar. Yo hago esta receta, él hace otra receta, y al final, mira, fue muy agradecido porque le regaló a mi madre este libro, que no sé si lo veis. Está aquí, Sabores de Sefará, y muy curioso, ¿no? Porque después de un año lo hemos vuelto a ver ahora. Así que bueno, este libro es el resultado de 4 años de investigación sobre la cocina judío-española, ¿no? Que ha culminado justo en eso, en Sabores de Sefarad, los secretos de la gastronomía judío-española, editado por la Red de Juderías de España, que actualmente está en la tercera edición y pronto saldrá en inglés y en italiano. Recientemente ha sacado su segundo libro, Gastrosimbología, descifrando las claves ocultas en la gastronomía judía. Conjuntamente va a ir pasando fotos de ambos libros. Y bueno, decir que es el director del proyecto gastronómico de la red de juderías de España, Caminos de Sefarad, con el proyecto Sabor de Sefarad, académico de número de la Academia Andaluza de la Gastronomía y el Turismo, formador de los equipos de chef de paradores de España para la inclusión en las cartas de los paradores históricos, elaboraciones judío-españolas, colaborador de las escuelas de hostelería de Andalucía públicas y privadas, colaborador en el proyecto TUI Care Foundation, el mayor tour operador de Europa, con ponencias y cursos, colaborador de la Fundación Hispano-Judía y la Asociación Española de la Dieta Mediterránea del Museo Arqueológico Nacional, como ponente de la conferencia La simbología en la gastronomía de Sefará. Y yo creo que ahí creo que hemos puesto lo más destacado y yo creo que ahora sí, Javier, puedes empezar a presentar tu libro. Muy Adelante. bien, muchas gracias Estrella, muchas gracias a todos. Gracias a la Federación de Comunidades Judías por la invitación. De parte de la red de juderías, pues bueno, muchísimas gracias porque estas colaboraciones son magníficas y abren el espectro de las investigaciones que llevamos a cabo y del trabajo constante, ¿no? Que ya la red lleva ya casi 30 años, 28 años elaborando proyectos y recuperando la memoria tangible e intangible del pueblo judío, ¿no? De los hispanos judíos, judíos españoles. Ahora hablaremos de eso. Que estábamos hablando en los previos antes con Mordejai de la comunidad de Melilla, que nos divertimos, me divertí mucho cuando estuve allí, porque son de estas anécdotas que hay que contar, ¿no? Para que se den cuenta los que nos oyen quizá hoy por primera vez hablando de la gastronomía judía, de lo diversa que es y de lo rica que es. Estuve en Melilla y le dije a Mordejai que quería ir a la escuela de hostelería de allí, porque esto no se puede quedar en un libro, esto no se puede quedar en nuestro ordenador, esto tiene que sembrarse por el mundo y el mejor que siembra que es la escuela de hostelería no hay otra. Y así fue como lo hicimos, tuvimos una sesión con los chicos y chicas de allí y la anécdota es muy graciosa porque yo le decía a Mordejai que quería una foto, había un chico chino, un chico que estaba estudiando hostelería chino y yo le dije a Mordejai, digo, yo quiero una foto de ese chico haciendo filluela. Y así fue, esa fue la foto del día, porque me la llevo, y siempre que hago una conferencia la pongo. ¿Y la hizo? Eh, ¿Hizo la fichuela? el chico chino le enseñé a hacer filluela y la Ah, hizo. ¿y la hizo? Le enseñó otra chica judía que había allí también. Yo le enseño a uno y ellos van enseñándose uno a otro. Es la forma más interesante de divulgar esto, ¿no? Que yo le enseño a alguien y ellos se lo van enseñando. Y fue buenísimo porque el chico no se había quitado la mascarilla desde la pandemia y me dice la profesora, dice, ¿qué le ha hecho al chino que se acaba de quitar la mascarilla? Le hemos visto la cara por primera vez. O sea que en 2 años no le habían visto la cara. Y allí estaba él tan contento haciendo filluelas. Es decir, cualquier día encontrarán un chino en cualquier sitio del mundo montando una filluelería y forrándose, porque yo digo, el que monte una pastelería de dulce judío se forra. Así que esa era la anécdota para que se dieran cuenta ustedes de cómo se va sembrando y hacia dónde nos lleva esto, ¿no? Bueno, entro en materia y voy contando. Gastrosimbología es el segundo libro de la red de judería que trata
de algo muy interesante que igual aquí hoy, pues bueno, a todos les va a sonar, pero cuando yo esto lo cuento en los foros de cocina se quedan alucinados de la cantidad de narrativa y de la cantidad de símbolos que hay llevados a la cocina. Yo siempre digo, no hay precedente en el mundo de la gastronomía, ningún precedente de algo tan complejo. Y hoy que está todo el mundo buscando narrativas, pues bueno, ver que eso se está dando y se ha llevado durante siglos en las cocinas y en las mesas judías, fue algo realmente digno de destacar y por eso me decidí emplear 2 años y medio de mi vida en escribir este libro. Yo que saben los que me conocen que soy muy mal vendedor, pero siempre lo digo, si la gente compra el libro podremos seguir investigando. Eso es lo importante. Si investigamos, pues podremos sacar mucho más a la luz cosas como las que voy a contar hoy. Bueno, dice un gran cabalista que murió hace poco, Gerson Solem, dice que algo del secreto de los hombres, entendiendo de la humanidad, se encuentra en sus símbolos. Y esta frase le viene perfecta a todo lo que voy a contar. Los símbolos del pueblo judío están en su gastronomía y dice mucho de ellos. Así que entramos en materia. A ver. Si puedo. Ahora no puedo pasar aquí. Ha pasado aquí. Bueno, lo primero de todo, vayan apuntándose las preguntas. Esta es la última diapositiva, pero la voy a poner la primera porque siempre se corta luego la gente a la hora de preguntar. Sus preguntas y sus apreciaciones son muy importantes para mí, para ir completando la investigación y hoy que tengo un foro de tantas personas y de tan diversas nacionalidades. Así que apúntese en sus preguntas que son muy importantes para mí. Nuestra filosofía es la de festina lente, la de los investigadores. Quiere decir, fíjese qué cosa más contradictoria, apresúrate despacio. Esto lo vamos a ver muy claro en la investigación que estoy haciendo con Amazigh, con la cocina de los pueblos del Rif. Como no nos hemos dado prisa, llegó la pandemia y prácticamente ha dejado el RIS sin personas mayores, con lo cual hemos perdido esa sabiduría de las cocinas locales, de las cocinas orales, porque se transmitían de madre a hija, lo acabamos de perder. La pandemia se ha llevado por delante toda una generación de personas mayores. Por eso, ese apresúrate despacio, hay que investigar poco a poco todos los días, pero sin parar. Si paramos, perdemos la ocasión. El proyecto de Sabores de Sefarad y dentro de la red de judería son varias cosas. Esto es para que se den en cuenta ustedes lo que estamos trabajando. 2 publicaciones de la recuperación del patrimonio intangible, porque la cocina se convierte en un patrimonio intangible en la medida que es oral. Bueno, pues 2 publicaciones, Sabores Sefarad, que vamos ya nada más y nada menos por la 4ª edición, y ahora Gastrosimbología, que dentro de los foros de cocina está dando muy bien y está levantando muchas expectativas. Luego, por supuesto, todo lo que es el asesoramiento de restaurantes y la red de paradas de España es fundamental, escuelas de hostelería, etcétera. Es fundamental porque se cometían muchos errores, barbaridades como gambas sefardíes, etcétera, etcétera. Bueno, pues todos estos tipos de errores vamos subsanándolos en la medida que la gente la vamos formando. Y luego todo el blog de Sabores de Sefarad, que se convierte pues, en un órgano de consulta a la misma vez. De lo que estoy más orgulloso es de esto, de Sabores de Sefarad, la exposición, porque va viajando por el mundo entero. Y esto es fundamental. Va viajando y se va enriqueciendo a la misma vez de otras comunidades. Hemos estado ahora mismo en Turquía, en Grecia, en Polonia, en Estados Unidos y va viajando por el mundo. Se lo digo a los responsables que haya de cada una de sus diferentes comunidades judías que lo pueden solicitar la exposición, la pueden solicitar a la red de judería y se la van a enviar gratuita para que esté pues 15, 20 días lo que necesite. Estas exposiciones, cuando van a países diferentes, se traduce en una aplicación que tenemos y queda en el país con el auspicio del Instituto Cervantes. Esto es fundamental porque luego llega por universidades, es decir, va viajando y vamos sembrando pues con una cultura que de otra manera pues se pasaría sin más si no te invita a alguien a una mesa judía, a una familia judía, pues no lo conocerían.
Bueno, ¿qué es sefarad? Y aquí parece una obviedad lo que voy a contar, pero tengo que contarlo. Ya me ha pasado muchas veces, me pasó el otro día con el grupo de americanos. Sefarad es España y Portugal, y de ahí vienen los sefardíes. El concepto de sefardí es curioso que muchos askenazí no lo conocen, ¿vale? Bueno, esto es verídico lo que cuento, ¿eh? Me ha pasado en diferentes sitios no saber que los sefardíes vienen de sefarad. Con lo cual, aunque sea una obviedad, hay que decirlo. Pero luego también los judíos en cada una de las épocas y dependiendo de muchos matices, pueden ser hispanojudíos, que para mí es el término más acertado, porque no deja de ser la Hispania romana, España y Portugal, cuando estaba bajo el mismo dominio del Imperio Romano, y había judíos, lógicamente, pues digamos que sería la parte, la denominación más interesante. Sefardíes, que se suele decir que los sefardíes son posteriores a 1492, los que se llevan su cultura fuera de España, fuera de Sefarad. Bueno, sobre eso también podríamos matizar, pero no es hoy el día. Judeo-españoles, que no deja de ser un anacronismo, porque cuando España ya se crea, está prohibido ejercer la religión judía, ser judío practicante en España estaba prohibido. Hispanosefardíes, que es una denominación que oí en Miami y me pareció muy interesante. Una señora me dijo, y la he apuntado, judeo-andaluza, me dijo ella, judeo-andaluces, un sentimiento que tiene, cristianos nuevos y luego ya toda la retahíla de negatividad y de insultos como tornadizos, alboraicos. Quédense con este nombre, alboraico. Es el término más despectivo que puede existir. Afortunadamente nunca arraigó por lo que vamos a ver ahora, pero el alboraique es un libro que ahora hablaremos de él. Marranos, que viene de marraj, los que se han equivocado, también un término despectivo. Chuetas en las Baleares, chuetas o chuetones, también un término también despectivo. Y cristos judíos, que es un término relativamente moderno, que lo que viene a decir son aquellos judíos que en secreto seguían siendo judíos y a la luz pública eran cristianos. Se habían tenido que bautizar. Bueno, pues todos estos matices, cada uno de esos matices nos daría un tipo y habría que perfilar muy bien qué significa cada uno de ellos. No es el foro, pero para que se den cuenta de la cantidad de nombres que tiene el pueblo judío, de la cantidad de nombres que le dan y de cada una de sus aristas, ¿no? Bueno, les presento a esta señora, Ana Cortés. Como vamos a hablar de cocina, lógicamente las mujeres son las protagonistas. Y esta señora para mí tiene un especial significado, la llevo por el mundo y siempre hablo de ella. Ana Cortés vivió en las Baleares, en Palma, y entre 1677 y 1688, durante 11 años, la Inquisición la interrogó. Y la Inquisición la interrogó y lo curioso es que nos deja unos testimonios muy interesantes. No sabemos lo que ocurre con ella. Yo le pierdo la pista en el 88, 1688. No sé si es que murió, si es que fue procesada. Lo que está claro es que durante 11 años nos dejó un montón de información. Y aquí en concreto habla de la cena del gran ayuno, la víspera del gran ayuno del Yom Kippur, y habla de que comía, no, cenaban aves, no comía carnero, y lo más interesante viene aquí abajo. Dice que cocinaba si podían, es decir, si se lo permitían su economía, podían hacer cocabambas y confitura. Esto que parece algo intrascendental es muy importante, porque sabiendo que esta señora comía cocabamba, quiere decir que la cocabamba, que ahora la veremos, es una jalá agulá, que yo sabía perfectamente, le llaman ensaimada menorquina también. Bueno, pues yo sabía que era judía, pero no podía demostrarlo, hasta que apareció este acta inquisitorial y que nos revela que comían eso. Con lo cual, estas son las pequeñas sombras que nos quedan dentro de las actas inquisitoriales y que nos sirven, pues lógicamente, para datar O sea, se alimentos. escondía entonces, se escondía un poco de todo eso, ¿no? ¿Quieres decir? Eh, ella en realidad la interrogaban y decía todo lo que hacía, pero fijaros, es que estamos en 1688. Desde Wow, es que 1422 han pasado 2 siglos prácticamente, y todavía mm, ella judaizaba, la interrogaban, pero no la procesaban, es decir, no la encarcelaban. ¿Por qué? Pues la clave está aquí, porque era esposa de un platero. Y ah, como decía mi amigo David Gilly, el problema no era ser judío, el problema era ser judío pobre.
Si eras judío rico, la Inquisición o quien te interrogaba al final acababan poniéndote multas y poniéndote una serie de... y quedándose con tu patrimonio al fin y al cabo. Es decir, no era un problema de ser judío, sino de ser judío pobre. Ese directamente ya. estaba procesado y fuera, ¿vale? Bueno, pues esta Ujú. señora, por eso hablo de ella siempre, porque da una información muy interesante. Luego, expresiones que nos van quedando en nuestra lengua, en la lengua castellana, como que te den morcilla, es algo que se dice mucho en Andalucía, sobre todo, ese concepto que da de la morcilla que le daban a los que estaban condenados o judaizaban, para saber si judaizaban o no, pues le daban morcilla con los dos ingredientes, pues lógicamente tan prohibidos como es la sangre y encima de cerdo. O tirarle la manta, que tanto se dice entre los políticos hoy día, pues básicamente lo que dice es tirar de las mantas bautismales para ver si eres cristiano viejo o cristiano nuevo o si te has convertido. Limpiar No la me casa. digas, Sí, 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 ese es el concepto de tirar de la manta. no sabía, ¿eh? Sí, sí. Limpiar la casa los sábados para que la gente viese, sacudir las esteras, las ventanas, para que la gente viese que no eras judío y que no estabas haciendo el sabbat. Te veían comprar en el mercado también. Por eso todavía hoy día mucha gente que tiene días libres, sobre todo amas de casa, siguen haciendo limpieza general el sábado. Podían haberlo hecho un martes o un jueves, no, pues lo hacen el sábado. Fíjense qué cosa, cómo va quedando eso en la cultura nuestra, ¿no? O una cosa que siempre me gusta mucho decir, eso de que los andaluces y los melilleses también me gusta, tienen las puertas abiertas, son muy abiertos, tienen las puertas abiertas. Bueno, pues eso básicamente ha quedado la idiosincrasia del pueblo español, porque si pasaba un clérigo y tu puerta estaba cerrada, es que podías estar judaizando, podías estar rezando y por esa forma, por eso las puertas estaban abiertas, para que cualquiera pudiera entrar. Y ahora viene la sabiduría de los pueblos. La primera puerta está abierta, pero luego hay una cosa que se llama una cancelilla y está cerrada. Es para que, bueno, tú puedes entrar, pero no puedes entrar hasta adentro, ¿vale? Algo que nos va quedando, también en la arquitectura. En la arquitectura quedan muchas cosas. Ser un marrano, algo despectivo, que viene del término marrar, que significa equivocarse. Es un término despectivo y lo mismo que el concepto de que te cuelguen en San Benito, que es el San Benito, la penitencia que le ponían a muchos que habían judaizado y habían hecho otra serie de pecados según la iglesia. Bueno, pues que no te cuelguen en San Benito porque eso es mal asunto, porque te queda a ti y a todas tus generaciones posteriores. Y luego, finalmente, el siglo de oro es increíble. Toda la literatura del siglo de oro, empezando por el propio Quijote, Quixote, que significa en arameo la verdad. Bueno, pues en la literatura de oro, del siglo de oro, perpetúa algunas cosas. En el concreto, con respecto a las berenjenas, hay muchas cosas. Y luego la lozana andaluza, que habla de un montón de platos de gastronomía que se lleva la lozana a Roma, ¿no? Bueno, pues todo eso va perpetuando estereotipos y que se nos han ido quedando pues bueno, en la forma de ser de los españoles. Estos son pequeñas pinceladas, siempre me gusta ponerlas porque a veces no se queda la gente con mucha información, pero simplemente con que se queden con eso de que te den morcilla y tirar de la manta ya me es suficiente, ¿no? Sobre todo para los chavales jóvenes. Bueno, hablamos de cocina y lógicamente la mujer es la protagonista. Las mujeres crean un lenguaje propio con la cocina y esto se ve en la simbología, en la inventiva que tienen y que han generado con moldes, con formas, con las historias. ¿Por qué? Porque el judaísmo lo que depositan las mujeres es que enseñen a sus hijos, que enseñen las tradiciones religiosas, que enseñen las tradiciones del Tarrum y lógicamente lo más importante para la subsistencia es que su despensa siempre esté bien provista. Para eso hay que saber técnica, hay que saber procesar, etcétera, etcétera. Con lo cual yo digo que la cocina se convierte en una herramienta pedagógica, es un soporte para que podamos, para que las mujeres puedan enseñar muchas cosas, no solo gastronomía, sino también la historia también de su propio pueblo. Es decir, es muy curioso cómo se van perpetuando en algunos sitios unas costumbres y en otras diferentes, dependiendo de las familias, porque las familias van enseñándole a sus hijas diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, en la casa de Mordejai me pareció una cosa súper interesante que en Pesach
el jaroset tuviera un poquito de polvo de ladrillo, ¿no? Algo que le había venido de su familia. Y luego, curioso, Mordejai, hay algunas personas también que me he ido encontrando por el mundo y me dicen lo mismo, que sí, que eso lo han oído, y poner un poco de tierra de Israel. Es decir, son cosas que quedan en la familia y no sabemos por qué, pero quedan ahí, ¿no? Así que la cocina se convierte en una herramienta pedagógica para enseñar. Es una herramienta de socialización. Esto es fundamental. Las mujeres en el medievo viven en casa, viven en su judería, viven en un pequeño círculo. Pero también las mujeres, y esto en una sociedad muy matriarcal, la judía, la herramienta de socialización, de unirse a ella para hacer tratos, para concertar bodas, etcétera, etcétera, pues la cocina se convierte en una herramienta para socializar, en un círculo muy cerrado, lógicamente. ¿Cómo se perpetúa la receta o cómo se perpetúa, al fin y al cabo, una cocina muy oral? Porque se va de familia en familia. Pues algunos recursos memorísticos, como por ejemplo las coplas, encontramos coplas preciosas como la de la berenjena en Turquía, que es maravillosa y que bueno, pues que aunque es una ficción, es decir, esos personajes no existen, porque son para que rime, pero también nos va quedando un poco. Y esa es la forma de que las mujeres, las chavalas jóvenes, las chicas que se van incorporando a la cocina, se les vaya quedando en las recetas, ¿no? No tenemos libros, no encontré en mi investigación ningún libro de cocina judía, con lo cual, libros antiguos, no había ninguno, con lo cual, para que se dé cuenta la gente, la investigación hasta qué punto llega. Si no tenemos libros, el primer libro que encontramos de recetas judías en inglés es de una señora, esta señora que ven aquí abajo, de Judy Montefiore, de 1848. Ese es el primer libro en lengua inglesa, de recetas. No había ninguna necesidad, ¿por qué? Porque como se las pasaban de madre a hija, de abuela a nieta, pues no había ninguna necesidad. Esto, que es lo que yo digo siempre, es la gran debilidad de la cocina. La cocina está sujeta a nuevas modas que van modificando ingredientes, etcétera, etcétera, y gracias a que las mujeres judías no mueven sus recetas, y esto es muy importante decirlo, no mueven sus ingredientes, se ha ido perpetuando durante siglos. A veces se ven en la tesitura de tener que cambiar un ingrediente por otro porque en el país donde residen pues no lo encuentran o es más fácil encontrar otro. Así que ese es el papel de las mujeres, que no es poco. ¿Y qué pintan los hombres en la cocina? Yo esto siempre me pregunto, ¿qué pintan? Y todo el mundo me dice, nada, no pintan nada. Y una vez me dijo un señor, somos corredores de bolsa. Efectivamente, somos los que van con la bolsa de la compra. Y no es poco, es decir, no es broma, son los que compran. Ellos hacen los grandes tratos del trigo, de la leña, del aceite, del vino, ellos hacen los tratos fuera. Y luego, si tienen producción, pues lo que hacen es trueque dentro de los que tienen algo dentro de las propias escuderías. Eso está muy bien registrado. Pero lo curioso es que el hombre solo entra a la cocina en un sitio, que es en los barcos, donde está prohibido que entren las mujeres, y no tienen el nombre de cocineros o guisanderos, se llaman gizandones. Ese es el único papel que se le reserva al hombre en el mundo de la cocina, el gizandón. Es decir, que hay muchos estereotipos con respecto a los oficios. Todo el mundo piensa que el hombre judío es joyero, o es platero, o es mercadea, etcétera, etcétera. Hay muchos estereotipos. Si nos vamos a los grandes, pues serían astrónomos, geógrafos o médicos. Pero también hay un mogollón de personas que se dedican a otras cosas más modestas. Es decir, como es un pueblo como todo, como un pueblo cualquiera, tiene de todos los oficios. Y ya después, cuando empiezan los edictos a prohibirse algunos oficios para trabajar para la administración, etcétera, ya en el siglo XIII, final XIV, ya tienen que dedicarse a otras cosas. Pero bueno, más o menos, los oficios son todos los normales dentro de una sociedad que se necesiten, ¿no? Eso sí es cierto, les gusta menos la agricultura que el comercio, pero eso tiene un sentido práctico. No pueden ser agricultores porque es difícil anclarse a un territorio. Sin embargo, sí tienen en arriendo viñas y olivares, o
los compran y los dejan en arrendamiento a otros. Eso tiene sentido de que muchas veces se van moviendo demasiado rápido y bueno, pues no tiene sentido desarrollar esos oficios. Los niños pasaré muy rápido, pero solo decir que los niños son... estamos hablando de... mi investigación primera fue hasta 1492, hasta ya entrado el Renacimiento, pero lo curioso es que los niños en esa época son mano de obra barata, son prácticamente esclavos de una sociedad, y es muy curioso que el judaísmo protege mucho a los niños, les da formación, las mujeres y los hombres saben leer, las mujeres y los hombres, fíjense qué cosa más diferente. Eso es impensable en los niños de otros credos, ¿no? Sin embargo, mujeres y hombres saben leer. Esto es importantísimo para el desarrollo y a la misma vez porque las mujeres tienen que enseñar a sus hijos, con lo cual tienen que tener conocimiento para hacerlo. Solo desde el punto gastronómico, es decir, que las elaboraciones más bonitas, como figurillas de mazapán, haciendo pajarillos, haciendo diferentes formas, bueno, son o los brazaletes de la reina Esther, o el collar de Monda, etcétera. Son muchas las elaboraciones que son especiales para niños o para fiestas importantes dentro del tránsito, como puede ser el Bar Mitzvah para los niños y las niñas. También se hacen algunas elaboraciones muy particulares, como pueden ser las tortas cribadas o las rondachas, etc. Básicamente, bueno, habría que hablar mucho más de los niños, pero no tenemos tiempo y vamos muy mal de tiempo, así que voy a pasar. Las investigaciones se tienen que sustentar en diferentes bibliografías, por supuesto, los 5 libros del Pentateuco son fundamentales para ver qué ingredientes se podían o algunas especificaciones o algunas prohibiciones. Era importante consultarlo. La gran fuente del siglo XV estaría en las actas inquisitoriales, pero voy haciendo un recorrido tanto por farmacopea, literatura sin más, como la Lozana Andaluza o el Quijote, copla, etcétera, etcétera. Es un barrido de 14 siglos de historia, nada más y nada menos. 14 siglos en la península. Posiblemente fueran más, pero bueno, 14 datados. Luego la diáspora también nos lleva a diferentes sitios donde encontramos algunas elaboraciones tan bonitas como las filluelas, que las encontramos en muchos sitios, desde Georgia hasta Marruecos. Es decir, la Meguilá de Esther, ese rollito, esa filluela aparece en todos sitios. Con diferentes variaciones, en Georgia son muy coloridas, les meten tintes, no sé por qué, todavía eso no lo he descubierto, pero bueno, van cambiando. Esto voy a pasar porque es una cronología de los alimentos específica para cocineros, para que sepan en cada una de las épocas de la península qué ingredientes van entrando. Lo pongo para que se den cuenta de la complejidad a la hora de elaborar una receta. Si tengo que hacer una receta del siglo VIII, pues lógicamente en el siglo VIII no voy a meter naranjas dulces que entraron en el XV. ¿Vale? Es para no cometer anacronismos gastronómicos. De las fiestas que les voy a contar a ustedes, bueno, de las fiestas son el gran soporte y que las fiestas se cuentan a través de la mesa es importantísima en el judaísmo porque es el altar, es decir, después de la destrucción de la segunda destrucción del templo de Israel, esa ceremonia de ofrendas acaba pasándose a la mesa directamente. Y a la mesa, por eso es tan importante la ritualidad en la mesa judía, porque nos cuenta una historia, la historia del pueblo judío por cada una de ellas. Bueno, cada mes o cada 2 meses hay una fiesta importante y con unas elaboraciones que son singulares, con formas, con moldes, etcétera, etcétera, que ahora veremos. ¿Cuáles son los 7 regalos que hace Dios al hombre? Al pueblo de Israel, pues bueno, el granado tan importante con el cual se hacen un montón de recetas y un montón se puede procesar de un montón de formas. La vid, por supuesto, no hay ninguna boda que no tenga alegría si no tiene vino. El aceite de oliva tan importante, Zait, el aceite de oliva como el aceite de los sabios, se unge a los sabios, se unge a los reyes con esas gotas de aceite de oliva que hasta el siglo I no empieza a ser muy importante. Hasta el siglo I
siglo I antes de Cristo, no es tan importante como pensábamos. Luego ya a partir de ese momento la romanización y toda la extracción hace que sea muy, muy importante. La higuera como el fruto, posiblemente el fruto de la sabiduría, el fruto prohibido, en algunos casos se cree que pudo ser el famoso fruto prohibido, que no es la manzana, por supuesto que no, es una traducción errónea, posiblemente fuera o el higo o el dátil. Por supuesto, el trigo y la cebada, el sustento del Mediterráneo, el dátil y la miel, indistintamente en algunas traducciones, y el agua. Cuando hablamos de ese dicho tan sefardí de camino de leche y miel, bueno, pues la tenemos ahí. El árbol del paraíso, el árbol sobre el que descansa Dios a su sombra, dice que tiene ríos de leche y miel, de vino y aceite. Fíjense, el dicho sefardí se queda con la primera parte, de leche y miel. La segunda parte, que es, digamos, el procesamiento de lo que nos dan los frutos, es decir, el aceite de oliva y el vino, es un procesamiento, como una evolución, ¿vale? Bueno, hay lo que yo llamo las 3+1. ¿Hablamos de cocina o hablamos de gastronomía? Por supuesto, no estamos hablando de gastronomía, o sea, de cocina simple, sino estamos hablando de gastronomía. ¿Y cuál es el concepto de gastronomía? Gastro, la parte gastronómica, la parte de estómago, y nomía, normas. Eso está claro. Pero hay 3 partes en esto. 3+1 que ahora vamos a contar. Una es las normas religiosas, el Carrú, bien escrito y con los sabios siglo tras siglo estudiándolo. Bueno, el Carrú lo tienen casi las 3 religiones monoteístas, tienen un poco, quizás ha ido perdiendo, el cristianismo lo ha ido perdiendo casi todo, no hay ni un precepto salvo el de la cuaresma, no comer carne en cuaresma, ni huevos, el resto lo ha ido perdiendo. Los musulmanes tienen un poquito más, pero bueno, los que más mantienen el Carrú escrito y llevado a la mesa es el pueblo judío. Por eso esa parte normática. Luego hay una parte también de hedonismo, de pasarlo bien, de ostentación, ¿por qué no? Y lo vemos en la cerámica, a lo largo de los siglos vemos que las cerámicas se van haciendo más ostentosas, porque cuando se invita a alguien a casa se pone lo mejor y esa cerámica va contando quién es el pueblo judío, en este caso este plato de Teruel, donde vemos la familia de los Luna tiene el Maguen David y a la misma vez el escudo aquí, el escudo de y lo vemos más cerca, el escudo de la corona de Aragón. Alguien que podía tener este plato es alguien muy importante. O sea, se puede permitir tener el emblema real en su gastronomía. Y luego el plato que tenemos a la derecha, esta elaboración, es un concepto de bromatología, que el alimento sea tu medicina. Bueno, pues este concepto bromatológico no lo tienen todas las culturas, son muy pocas las que lo tienen. Ese alimento, en concreto, es una medicina de medel, de curar. Esto es lo que se le daba el collar de mondas, son cáscaras de naranja, se le da a las mujeres que acaban de dar a luz para que les suba rápidamente el pecho. Con estas 3 imágenes tenemos normas religiosas, normas de pasarlo bien, de hedonismo y normas bromatológicas. Pero nos queda una cuarta, que es de la que vamos a hablar ahora, que es la simbología. Antes les hablé de el alboraique. Es un concepto muy, muy, muy negativo para el judaísmo. Este es el alboraique. Se creó aproximadamente unos 13 años antes de la creación de la Inquisición. Se hizo este libro. Pero este libro prácticamente no llegó a nada porque ya con el terror de la Inquisición ya fue suficiente. Pero bueno, ellos crearon, el que creó este libro, que es tremendamente antijudío, creó esta imagen. Aquí habla con una relación de 20 atributos de este grabado, donde de forma despectiva se narra contra los judíos, ¿no? También contra los moriscos, pero básicamente contra los judíos. Bueno, el alboraique lo tenemos en la Catedral de Sevilla, etcétera, etcétera. Este símbolo es muy desconocido y ese libro, el alboraique, lo encontraron en una biblioteca haciendo una obra en Barcarrota, encontraron, tirando unos albañiles, una biblioteca secreta interesantísima y ahí encontraron este libro.
bueno, decirle que esto no llegó a nada porque ya la Inquisición ya se encargó de que se enterase todo el mundo, ¿no? Bueno, Mm. hablando de la simbología y, y es quizás lo más importante que yo he visto dentro del mundo judío, porque las leyes del Talmud están ahí y se han ido interpretando a lo largo de los siglos, pero la simbología ha ido incorporando símbolos nuevos a medida que el pueblo judío ha ido habitando otros sitios, ¿no? Y habitando otras culturas. Aquí pueden ver una relación de los más destacados, en el libro hablo de algunos más, pero bueno, por ejemplo, la menorá, esta es una cronología que hice y una catalogación para ver por dónde, en qué elaboraciones lo estaba encontrando, en concreto la menorá ahora lo vamos a ver, el Maguen David, el concepto de libro también está, este símbolo, el de la flor galana, lo vamos a ver ahora, es interesantísimo y muy desconocido para el judaísmo. El triángulo está presente, la montaña está presente, el concepto de Egipto, el concepto de esclavitud y Egipto también lo tenemos en elaboraciones, la Hamsa o la mano de Miriam, llamada para los musulmanes la mano de Fátima, la trenza como símbolo femenino, con el pan del Sabbat, y luego también elementos negativos como puede ser Amán, el traidor, pues también está muy representado en la fiesta de Purim y en las elaboraciones. El pez lo encontramos también, la granada, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver poco a poco cada uno de ellos. Bueno, la menorá, ¿cómo se lleva la menorá a la mesa? Pues la menorá se lleva de varias formas. Una de ellas lo vemos en las lucernas. Esta lucerna que encontramos en Cástulo, la encontramos en Elche. Estas son lucernas del siglo IV, del siglo V después de Cristo. Y la encontramos en la mesa. La encontramos en las mesas rituales. Fíjense, o sea, una representación ya tan antigua en la mesa. Pero quizás la más interesante para mí es esta que ven aquí a la derecha. Esta es el signa pistori, es decir, el sello del pan que se utiliza para sellar la matzá. Tuve la suerte de hablar con el rabino de Melilla y disertar sobre este asunto y le pareció a él muy interesante porque pensaba que la matzá no se sellaba y encontró en unos libros efectivamente que la matzá se sella y hay diferentes criterios entre los rabinos de Toledo y los rabinos de la parte del Levante. Unos quieren sellar la matzá y otros no. Lo que está claro que Siglo encontrar... sexto, ¿no? ¿El qué? Del siglo sexto. El siglo VI, periodo bizantino, en San Juan de Acre se encuentra este. Y esta de aquí Ujú. abajo la encontramos aquí en España, esta ya del siglo XV, esta es del siglo XV y está hecha en bronce. Esta tiene mucha más simbología. Lo curioso es que alrededor tiene una leyenda que dice: durante 7 días comeréis en paz ácimos. Es decir, sabemos que la fiesta en Sefarad fue de 7 días. Y está escrito aquí. Hay un símbolo de un pájaro, etcétera, etcétera. Este sello se puede adquirir, la red de judería lo hizo, este es nuestro alfarero, lo hizo para sellar la mazá. No sé si se me ve, se ve en la cámara. Esta, por ejemplo, la hice esta mañana, porque ahora tengo la jornada y aquí se ve cómo se queda el sello. No sé si se aprecia. Se ve un poquito, sí. Se ve, ¿no? Bueno, se van sellando para que así quede constancia que el panadero que lo hizo, pues, seguía las normas religiosas. Este sello, este símbolo, que evidentemente, pues bueno, todo el mundo lo conoce, el Maguen David, no, lo curioso de este Maguen David es que se lleva a la gastronomía de diferentes formas. En concreto aquí vemos un molde para hacer flores fritas, lo que se llaman flores de calatrava, flores de dendroido, es decir, tiene muchos nombres. Lo curioso de este símbolo es que este molde lo encuentro en la raya portuguesa. Lo vemos aquí abajo. No sé si se ve bien, lo voy a acercar un poco. Para hacer estas flores fritas. Este aspa que se ve en el centro, se ve perfectamente aquí. Lleva implícito 2 símbolos, no uno, sino 2. Sí. Hablando con
una persona de Córdoba me dijo que aquí justamente en Córdoba estaban las monjas clarisas, tenían también para hacer estas mismas flores. Sin embargo, el molde de las monjas clarisas no tiene un aspa de 6 como esta. No tiene un aspa de 6, perdón. Tiene una cruz, ¿no? Tiene Lleva una como cruz, implícita una cruz. efectivamente. Lógicamente, una Mm, orden religiosa cristiana lleva una cruz. La judía lleva este aspa. Luego encuentro qué bien. algunas criptojudías como esta que voy a enseñar aquí. Esta es diferente. Esta ya no tiene una cruz, sino ya tiene como una especie de aspa. También sirve para lo mismo. Pues bueno, eso nos da dos símbolos. Y ahora vamos a hablar de ese símbolo un poco más adelante. Quédense con esta imagen de esta estrella, ¿vale? También en el molde de los Flaun podemos ver el Maguen David. También lo podemos ver, y lo curioso de este molde, que es el que ven aquí a la derecha, lo curioso de este molde es cuando se troquela se ve en la masa esto. Sin embargo, la masa va rellena de una bola de queso y lo ven aquí a la derecha, aparece el Sí. Maguen David. Lo que pasa es que es una maniobra de ocultación de esa genialidad a las mujeres judías que cuando se hornea desaparece. Y fíjense lo que aparece. Ah, Durante un instante está, pero desaparece. Esto es lo ay, curioso qué de bueno, qué este, bueno. este molde. Bueno, pues esta es chueta. Es decir, es un símbolo que se ha ido perpetuando durante siglos, pero nadie lo sabía. Hasta que, por casualidad, haciendo los flaón, que yo sabía que eran demasiado complejos, sobre todo porque tiene esta simbología, que la encontramos en algunas puertas de algunas casas judías, bueno, pues al final, fíjese por dónde sale. La ocultación de un símbolo de una forma genial. En el de la derecha también hay ocultación, como vamos a ver ahora. Bueno, el Maguen David también lo encontramos en cerámica, como se ha visto anteriormente. Otro símbolo, los libros. ¿Qué significa las filluelas? Pues las filluelas Uy, típicas de qué bueno. Purín son la Megilá de Esther, es la representación del libro de Esther. Esos rollos los encontramos en más elaboraciones, por ejemplo, el collar de Monda también está. Pero fíjense, los dos están asociados a fiestas judías y relacionados con las mujeres. Purín es la fiesta, la heroína es la reina Esther y se lee la Megilá de Esther, ¿no? Bueno, pues aquí tienen una representación. Esto hablando con los investigadores y asesores del Bully Foundation, se quedaban alucinados, porque cuando les decía que hicieran ellos una reproducción de un libro, no se imaginaban que esto era un libro. Este es el rollo. O sea, es el dulce más diaspórico, lo he dicho antes. Por todos estos puntos rojos se llama de diferentes formas. Bulbusella georgiana, en la parte de Chipre tienen un dulce también diferente, que tiene un nombre que no recuerdo. En las figeolas, las fulluelas, las filoas enroladas en Portugal, es decir, en cada comunidad va quedando. Sin embargo, en España no nos quedamos. Se queda el nombre, filluela, pero no quedó la forma, lógicamente. Bueno, este símbolo es el que yo decía antes, el de la flor galana. Lo encuentran en esta gran piedra en una sinagoga sin profanar en Magdala, en el mar de Galilea. Encuentran esta sinagoga sin profanar. Me dijo un señor, el americano que vino el otro día, guía de todos los que venían de América, que él vive en Israel y que no conocía esta piedra y que iba a ir a verla, porque se quedó alucinado cuando le enseñé el símbolo. Bueno, pues aparece en una sinagoga sin profanar, es decir, siempre fue sinagoga, esta gran piedra en el centro. Lo importante de la piedra es que aparece la menorá, se cree que es una representación del templo de Jerusalén, porque por aquel entonces todavía no había sido destruido, porque se destruye en el año 70, por el que fue luego emperador Tito, y aquí aparecen todos los símbolos judíos. Las palmeras y este símbolo enorme que es la flor galana de 12 pétalos. Quédense con esta forma porque una vez que la hayan identificado la van a ver en muchos sitios, en muchísimos sitios. Y Javier, una cosa, como estamos llegando a las 9 menos 10, Sí, ¿te parece que te podamos o que hagan alguna pregunta? sí, O sí, 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 pueden hacerla. Pueden hacerla. vale,
tranquilamente. No sé si alguno de vosotros tiene alguna pregunta referente a lo que está contando Javier. A mí me llama mucho la atención eso que está ahí explícito, ¿no? Entre lo que es la cruz Ah, y, ¿no? De las monjas, lo de que las claro, monjas, ¿cómo ¿no? van a tener unas monjas una simple estrella de David, ¿no? Un Maguet David. Claro, bueno, date cuenta que el Maguen David, el sello de Salomón, se encuentra o sea, en muchas catedrales, de hecho, la Catedral de Valencia, en Mallorca, en París, es decir, el Maguen David forma parte de la iconografía también religiosa cristiana. El tema aquí es la derivación que tiene, por ejemplo, estas flores, la derivación que tiene, porque en el centro, el tener Está la esta cruz, aspa, lo que genera en el centro es la flor galana. Se puede ver perfectamente. Entonces, ¿no? claro, Y después al hornear, esta como flor dices ahí, galana, cuando se fríe, aparece. O sea, es una genialidad. Y es lo que la diferencia exacto, de la cristiana que está arriba, que es una cruz. por eso. Y aquí, cuando tú dices que se ve la estrella antes de empezar a hornear y una vez que se hornea, desaparece. Efectivamente. Es una forma de perpetuar los símbolos y que aparezcan, pero que a la misma vez estén ocultos. Luego tenemos Exacto. símbolos más evidentes, por ejemplo, el triángulo como la gran forma, los tres patriarcas, las tres matriarcas del judaísmo, Abraham, Isaac, Jacob, o Sara, Rebeca y Lea. En el fondo, el triángulo es un símbolo perfecto, la perfección, y lo vemos en los sansanticos de la parte de Rodas o en los trabados sefardíes, o fíjense, esto es muy curioso, las empanadas o empanadillas normalmente tienen forma de media luna, pero la media luna es un símbolo que luego adquieren los musulmanes, pero que las empanadas inicialmente judías debieron de ser triangulares como estas aceitonas, tan rellenas de paté de aceituna. Y si llevan berenjena, el jandrario. Estas de aquí de la derecha. Mordejai, Mordi tiene la mano levantada. Mordejai, adelante. Javier, dos cosas. Primero, a ver si la cámara, aquí lo tenemos, el sello, que yo en un principio le dije yo a Javier que no podía ser que en las matzá estuvieran impresos los sellos, pero resulta que a los 3 o 4 días el rabino encontró un libro que sí es cierto que las matzá en Sefarad llevaban cierta simbología, forma de ave, forma de otras formas diversas, y eso lo encontramos en un libro, y yo le dije a Javier, no, no, eso es imposible. Bueno, pues la verdad sale a la luz y en 3 o 4 días pues nos dimos cuenta de que sí, era exactamente, y además incluso con diferentes... igual que he hablado de la flor galana, yo no sé si puedo compartir pantalla, pero aquí tengo una foto del cementerio de Ujda, donde realmente hay como una flor galana muy parecida también en las tumbas. Y en Ujda me la encontré en varias tumbas también, la flor galana, ¿no? Y dice que esa simbología se va repartiendo en Tubdú, por ejemplo, en muchísimas. Y le hablan la flor de Sefarad. En Tubdú le llaman la flor de Sefarad, no la flor galana, y perdón, la flor de Castilla, perdón, de Castilla, no Flor de de Castilla, Sefarad, sí. de Sí. Castilla. Y entonces en Tubdú sí hay muchísimas tumbas con esta simbología. Pero la cuestión, Javier, la pregunta del millón. Con el recorrido y con tu experiencia, primero me gustaría que dijeras que cuando no había patata en España, ¿cómo hacíamos la dafina, no? No sé cómo lo hacíamos. ¿Qué le echamos? Eso me lo cuenta ahora porque me gustaría escucharlo de ti. Y después, con tu experiencia de lo que ha sido la gastronomía en Sefarat a la gastronomía actual, donde hay, por supuesto, intoxicación de otros factores que no es la original, mantenemos la originalidad y la marca de Sefarad hoy alrededor del mundo, que como bien conocen muchas comunidades alrededor del mundo, seguimos manteniendo toda esa gastronomía intacta o se ha contaminado con los diferentes viajes, sitios, lugares y ya no tiene nada que ver con la gastronomía o la fisonomía del dulce o de la comida en un principio. Bueno, gracias, Mordejai. Sí, efectivamente, dos cosas. Primero, la dafina, claro, anterior a 1492, anterior al descubrimiento de la patata, que viene, tarda mucho en entrar la patata, hasta el siglo XVII no entra.
¿De qué estaba compuesta? Pues de los ingredientes normales que tenían los guisos de larga duración. Por ejemplo, llevaba nabos y llevaba castaña. Y eso se perdió. ¿Por qué? Porque, claro, lógicamente la patata debió de ser más barata, debió de ser más fácil de conseguir y ya está. Y por eso se consiguió. Se entró y desplazó. Estos son desplazamientos que se dan en todas las gastronomías de todas las culturas. O sea, es normal que vayan desplazándose algunos ingredientes en favor de otros. También debió de llevar calabaza, pero no la calabaza americana, sino la vinatera. Esos son los ingredientes que había que coger para hacer una adafina antigua. Lógicamente, hoy la adafina es como es y ya está. Es decir, pero si se quiere deconstruir, esa sería la parte. Lo que me dice lo siguiente es si se ha cambiado, aculturizado la gastronomía. Pues es muy curioso porque para la velocidad con la que suelen introducirse ingredientes nuevos en el mundo, en un mundo tan globalizado, la cocina judía es muy fiel a los ingredientes. Y esto se ve muy claramente en las especificaciones que hacen las que escriben las recetas. Hay algunas recetas que son maravillosas, pero me acuerdo las tortas cribadas o las galletitas sosa de la parte de Melilla, que son, las voy a poner para que vean, que son estas. Estas son las tortas cribadas, ¿vale? Las que hay aquí a la derecha. Estas Qué son las tortas. buenas son estas, qué buenas. Sí, sí, pues fíjate, se encuentra en un grabado en Ámsterdam de 1723. Aquí la vemos. Es muy curioso. O sea, son muy Eh, antiguas, pero sí, sí, no sí, sí. son. La hacen en Ámsterdam porque a Ámsterdam llegaron muchos sefardíes. Estas solo han quedado en la comunidad de Melilla. No existen en ningún otro sitio. Se siguen haciendo allí. Y me decía Coti, de Radio Televisión Española, me decía Coti, dice, y además, cuando llega una boda, es lo primero que se gasta. Porque todo el mundo, claro, como son muy difíciles de hacer, se hacen con la uña, esto tiene un trabajito hacer cada una de estas, ¿no? Bueno, pues las especificaciones. Buenísimas. También hay torta de pellizco, porque al hacerlo con la uña lo que tenemos que darle un pellizquito a cada uno. Eso es un pellizquito, porque eso también se llama torta de pellizcos. Efectivamente, las pellizcadas, pero además me decía, Raquel Morjuset de Firna me decía, hay que pellizcarla, y yo le daba pellizcos, pues como doy un pellizco, ¿no? Y lo curioso de ello es que había que darla con la uña, hay que hincarle la uña en cada una de estas hendiduras, es la uña hincada y después hay que hacer un giro para que quede. Pero fíjense qué cosa más bonita, ¿no? Pues la Sí, sí, las voy a especificación es. pedir a Melilla, Sí, las voy sí, a no, pedir. solo quedan en Melilla, no existen en ningún otro sitio. Bueno, mi Fíjense. tía me lo traía de Israel, me lo traía ella de allí, ¿eh? Allí, porque algún sefardí se las ha llevado. Esto es lo bueno, Seguramente, claro. Que que va ella es viajando, sefardí también, claro. y al final, pues bueno, va quedando. O sea que Sí. lo curioso es que a pesar de los siglos, esta receta parece invariable. Tiene su forma y lo más importante que me decía Raquel, tienen que ser muy blanquitas. ¿Por qué? Porque el blanco, que también es un símbolo, para el judaísmo es el símbolo de la limpieza. Y por eso quedan. Hay otro símbolo que me gustaría compartir con ustedes que es muy importante, la granada. Cuando hemos hablado antes de la flor galana, de la forma que tiene la flor galana, ¿de dónde viene? Como decía el arquitecto Fuller, en la naturaleza están todos los símbolos. ¿De dónde viene la flor galana? Bueno, pues aquí lo tenemos. Si cortamos una granada, sale un asterisco, el mismo que salen en los flaos, el mismo asterisco de la estrella de David, porque la flor que sale de la granada, fíjense lo que es el Maguen David. La granada es el gran fruto del judaísmo, sin lugar a dudas. Ni la manzana, ni el dátil, ni el higo. La granada es la más simbólica. Pero la encontramos en Cafarnaún, aquí en los frisos ya la encontramos, fíjense abajo. Está perfecta. La flor galana de 12 pétalos y el Maguen David. Perfecto. Y luego, como curiosidad, la encontramos, esta es una maravilla, la cerámica de Granada, de la ciudad de Granada, fíjense lo que tiene dentro. Esta es una cerámica del siglo XIX, siglo XX, y se sigue haciendo de la misma forma.
tenemos el Maguen David y curiosamente dentro aparece la flor Garana con unos puntitos. Los puntitos simbolizan la drupa de la Granada. Y lo han ido perpetuando personas que no eran judías, alfareros que no eran judíos, han ido perpetuando. Esta tiene más calado todavía. También están aquí las flores de lis como símbolo de la realeza. A veces la flor de lis también de la estirpe de Salomón. La granada como símbolo que adoptan los judíos de Babilonia, que es un gran símbolo para los babilonios, etcétera, etcétera. La granada es sin duda, uno de los grandes símbolos y de las grandes frutas. Hay otro que no quiero dejar pasar, que es el pez. El pez, que el pueblo judío tenga el pez como representación de que sea cabeza y no cola, ¿vale? Por eso se representa siempre con cabeza. Los peces, bueno, pues los encontramos en esas monjas clarisas, que ahora se han salido de la iglesia, por cierto. Las monjas clarisas hacen estos peces de mazapán. Fijaros qué cosa más curiosa. Pero es que vienen este es de Babilonia, 1800 a.C. De 1800 a.C. en Babilonia se hacía este pez. Y lo vemos en el pan de los 7 cielos judíos. Es decir, entre 1800 a.C. en Babilonia, donde conocieron los judíos posiblemente esta receta, hasta la de los clarisas, han pasado 3000 años. Y en 3000 años se siguen haciendo lo mismo. Y en medio, ¿quién hay? El pueblo judío. Aquí lo vemos. El pan de los 7 cielos, nada más y nada menos, con una mano, el monte Sinaí, los 7 cielos y el pez. O, por ejemplo, esta, que a mí me encanta esta. El otro día, hablando con los judíos americanos, les decía que si sabían que era la oreja de Amán. Y ellos todos decían que era esto, lo de la derecha. Esto de aquí. Digo, claro, esas son las orejas de Amán que nos han llegado. Me dice, sí, representan, me dice la persona que había explicando allí lo que era la oreja de Amán a otros, que ni las conocían. Dice, representa el gorro de Amán. Digo, entonces se debería llamar gorro de Amán, no orejas de Amán, ¿no? Porque una cosa es el gorro, otra cosa son las orejas. Digo, mira, le voy a enseñar la verdadera oreja de Amán sefardíes, para que se den cuenta que los sefardíes lo que tienen. Y le enseñé esto. No cabe ninguna duda, ¿no? Sí, perdón, una dulcería frita, ¿no? Una Con dulcería miel. frita con una forma determinada que tuve que darle 20 vueltas porque la receta no es mía, la receta la escribía un rabino, el rabino Steinberg, y bueno, hay una video receta en internet por si le quieren buscar, oreja de Amán de sabores separados, y aparece cómo se hace. Pero bueno, sin duda alguna, este para mí es el gran descubrimiento del primer libro de sabores separados, porque encontrar esta receta perdida nos trae un dulce nuevo para los sefardíes que tuvieron y perdieron. O sea que, y ya no podemos decir que el Haman Thatcher, que significa monedero de Amán, otros dicen sombrero de Amán, estas no son las recetas, esta no es la oreja de Amán nuestra, la sefardí. Estas son las que nací. Luego, por ejemplo, hay otras, las trenzas son interesantísimas. La trenza de la Jalá, que me dijo Gilly, de David Gilly, el gran investigador de cristo-judaísmo, me dijo que la trenza, que si en España no existía ningún pan del Sabbat. Y efectivamente, el pan del Sabbat no existió en España. Es más, hablando con la comunidad judía de Melilla, y ahora lo puede atestiguar Mordejai, tradicionalmente el pan del Sabbat no era trenzado. Había un pan del Sabbat, sí, pero no es un pan normal, un pan levado, normal. La forma se le da posterior. Ya no creemos que puede ser porque vino algún rabino, porque se ha ido extendiendo, porque es un pan verdaderamente bonito y exquisito, pero no tenía forma de trenza, porque según Gilly, si hubiese existido un pan del Sabbat trenzado y encima es un pan dulce que tiene un poquito de miel, eso se hubiera sabido en las actas inquisitoriales. Sin embargo, no aparece en ninguna acta inquisitorial. Yo encontré en Porriño y en Belmonte y también en Cieza, en Murcia, encontré esto, lo mismo, la jalá.
la misma. Posiblemente viniera de Europa. Y hay algunos rabinos que le dan una explicación de si fue algún símbolo pagano que trajeron algunos judíos. Lo que está claro es que es un símbolo hoy día del judaísmo, representa a la mujer, la trenza, como vemos en la parte del Yemen, se ve perfectamente, son las trenzas, la trenza ha sido muy popular, la reina Esther, etcétera, etcétera, llevaba trenzas, con lo cual, o se representa siempre con trenzas, con lo cual es un pan que, bueno, quedó, no sabemos todavía por dónde ni cómo llegó, pero en España existe, que yo sepa, en 3 sitios. Por ejemplo, estas trenzas también las vemos en las pulsericas de Esther. Estas son de la isla de Rodas, de mi amiga Estela Ana. Bueno, pues una receta que quedó de sefardíes que se fueron a Rodas y ahí está. Estela Ana no, me la pasó y fijaros qué cosa más bonita. Los dulces más bonitos, los más elaborados, las formas más bonitas, desde luego tienen que ver con las fiestas judías para las mujeres, celebraciones para mujeres. Hay otra, por ejemplo, que es esta. Esta es la bolloza de Melilla, también perdida. Solo existe en Melilla. Esta que vemos aquí. Esta es de ¿Y qué Elisa. lleva huevos? Sí, lleva 5 huevos. Elisa Vitande, la madre de Mordejai, me pasó esta receta. Y aquí la vemos. Es una bolloza, que es un pan también con un poquito de dulce, un poquito de miel y lleva 5 huevos. Que nos ha quedado en la gastronomía española, aquí pues, lo vemos en los hornazos, y siempre digo, si lleva un huevo, en alguna zona le llaman mona también, si lleva un huevo, si lleva 2, serían los ojos de Amán, si lleva 1, la horca de Amán, y todo relacionado con Amán, lógicamente. Bueno, pues la encontramos en Melilla con 5 huevos. Javier, discúlpame, esto, la bollosa para Purín es 2 grajot, mesonot del dulce y el chascol del huevo, en un solo ingrediente, Claro, para dar los mishulach manot. claro. De ahí viene la bollosa. Pues yo lo veo muy interesante que haya quedado, fijaros, ha quedado la gastronomía española en muchos sitios, en muchos, pero se les va incorporando símbolos cristianos. En concreto, aquí a la derecha se ve, ya le ponen una cruz encima. Y luego en el Levante, que es el último reducto de morisco y de judío, en el Levante no le ponen nada. La hacen como la horca de Amán, con un huevo solo. O sea, es como que van entrando símbolos para ir ocultando a otros. Bueno, claro, esa es la idea, ¿no? Claro. Aquí, por ejemplo, este símbolo que siempre en el judaísmo ha tenido cierta polémica, estamos hablando de un símbolo apotropaico, es decir, un símbolo contra defensa del mal de ojo, y esto siempre se ha visto mal por todas las religiones ven mal el mal de ojo, y las mujeres muy sabias, ¿qué hacen? Pues al final tienen como una defensa más, diciendo, vale, yo le hago caso al rabino, le hago caso al cura, le hago caso al imán, pero por si acaso yo tengo esta mano. Y esta mano, la mano de Miriam para Sí, los judíos, aparece sí, siempre sí. como un símbolo apotropaico de defensa, en este concreto en un salero de pellizcos del siglo XIV. Aparece la mano con la estrella de David. Y aquí, en una que hará nada más y nada menos que del siglo XIV, de Teruel, esta que hará es preciosa, preciosa. Bueno, pues esta está llena de símbolos. Tenemos pavos reales como símbolo de la perfección del paraíso. El pavo real también es el pacto de Dios con el pueblo hebreo, porque representa el arco iris, y el arco iris representa el pacto de que no se va a producir ningún otro diluvio. Ese es el pacto. Cuando vemos un arco iris, para los judíos representa el arco iris el pacto de Dios, para que no se vaya a producir ningún otro. Ujú. Y en estos cuenquitos se ve la mano de Miriam como símbolo de defensa. Nada más y nada menos que una que hará, ¿eh? Uno de los platos más simbólicos y representativos de Pesach. Bueno, pues ahí lo tenemos. Los símbolos se van perpetuando, como yo digo, es un viaje en el tiempo. Esos símbolos lo que hacen con esos rituales es generar un clima de recuerdo y un viaje en el tiempo. Y luego hay algunos, como por ejemplo este,
que es el de el éxodo, es decir, el inicio del judaísmo con el éxodo, con la salida de Egipto, aparece representado en los mostachudos como unas montañitas, como unas pirámides, y por supuesto en el jarosé. Y ni más ni menos que en el pan ácimo, que no pudo levar, no pudo fermentar, y por eso es así. El caso del jarosé para mí es tremendamente interesante, porque lo que nos da el jarosé es como dos partes. Primero, representa, se le encuentra, en todos sus ingredientes se encuentra algo simbólico. Incluso en el jengibre que se raya, que queda como unas hebritas, hay rabinos que dicen que ese jengibre, esas hebritas que se rayan, son la paja. Es decir, todos los símbolos que hay ahí tienen algo. Y lo interesante de este es que, como lo vemos así, representa el barro. ¿Y qué es el barro? La naturaleza pura. Es agua y tierra. Es lo más simbólico, lo más arcaico. La libertad. El hombre cuando está en libertad tiene eso. Y sin embargo, cuando el hombre se le esclaviza, cuando el hombre se somete a las ciudades, que ya hornean ese barro para hacer ladrillos para el faraón, ya introduce un elemento nuevo, y ahí entra la anécdota de Mordejai, del padre Mordejai, que rayaba un poquito de ladrillo. Ese es un concepto curiosísimo, que tiene muy pocas familias, pero lo curioso es que se llama magia simpática. Es decir, si tú quieres que algo represente algo, tienes que darle unos tintes, y en este caso ese barro, para que se transforme en el concepto de ladrillo, él le rayaba ese poquito. Hasta tal punto se ha desvirtuado, lo que me decía antes Mordejai, se ha desvirtuado. Hay gente que le pone ahora un poquito de canela, pero si tú le rayas un ladrillo y pones la canela, parece lo mismo. Es como que ha ido evolucionando y se ha ido perdiendo, se queda la canela, pero se ha ido perdiendo el ladrillo. Y voy más lejos, posiblemente ese ladrillo que viniese de alguna tierra de Israel, alguien lo trajese de Israel y lo llevara a la familia y se fuera legando de madre a hijo y de padre a hijo para un legado de reconocimiento. Son muy pocas familias las que tienen esa tradición, pero bueno, hay que registrarla, y estoy muy contento de que me la contase Mordejai. Pues yo creo que no sé si no hay nada más, si no tiene Adi alguna pregunta para Javier, porque la verdad es que se ha pasado muy rápido, Hola, estamos hola, ya. buenas noches. ¡Ay, hola! Bueno, Adelante, Di. después de esta charla me ha dado un hambre que no veas. Bueno, ante todo, agradecerle a Javier la exposición, porque ha sido maravillosa. Se nota la pasión que tiene por lo que hace y por lo que cuenta, Totalmente. es impresionante. Y luego solamente, bueno, preguntar, luego quiero añadir que yo vivo acá en la ciudad de Murcia, y aquí hay muchas cosas que me han parecido curiosas. Justamente en Cartagena hacen esa flor que tú estás diciendo, que cuando yo la vi por primera vez me quedé anonadada, porque por la forma que tenía y la delicadeza con la que se hace, ¿no? Y luego hay muchas cosas aquí en Murcia que justamente se comen para Semana Santa, o cuando está terminando la Semana Santa, fíjate Sí, tú, sí, sí. que son las torrijas, los Torrijas, paparajotes y los pestiños. efectivamente, Que son los pestiños son muy parecidos a las orejas de la mano. Exactamente, entonces Las son cosas de torrijas, harina que están fritas, llevan muchas, son cosas muy fritas, que justamente es parecido a lo que se hace en Marruecos después de Pesaj, también, que se come bastante, ¿cómo se llama? Se me fue ahora el nombre. Shanuka o algo así puede ser. No, Se llama, No, la mimuna, la la se mimuna. mimuna, la mimuna. creo que La mimuna, vale. Sí, 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 que es muy, muy similar. O sea, creo que se llama teri. Teri. Es un dulce frito, ¿no? bueno, es que depende del sitio, le van dando diferentes formas, pero es increíble, increíble, y son costumbres que fueron quedando de los criptojudíos aquí. Claro, ahí tiene en Murcia la trenza ciezana de Ciezar, es una jalá Exactamente, perfecta. O por exactamente. ejemplo, en la parte del Levante nos queda esta de la derecha, por ejemplo, esta que veis aquí. Esta es el Arnadi o el Garnati. Es una montaña
con Ah, almendritas, y la vemos aquí, y solo queda en la parte de la parte de Murcia y del Levante. Arnadi o Garnati, el sí, granaíno significa. Y sí. Y representa luego, una montaña. La vemos la montaña también, por ejemplo, aquí en el Pan de los Siete Cielos. Y esta es la que he dicho antes, la cocabamba de la señora que vimos al principio. Pues aquí la vemos. Esta es la cocabamba, una jalábula, o la ensaimada menorquina, que no tiene nada que ver con la ensaimada mallorquina. Aquí lo vemos. sí, sí. Y luego, bueno, yo soy de Venezuela y soy de una parte que se llama Los Andes. Y justamente a los andinos les dicen gochos, ¿no? Y esa denominación gocho viene justamente de marrano. Y allí hay un pan, el pan andino es típico solamente de los Andes. Y es un pan en clineja, un pan dulce. Cuando o sea, también, y nadie sabe, o sea, ellos no saben que eso justamente también ha venido quedando de los criptos judíos, porque después de la expulsión, cuando llegaron allí a América, pues muchos se fueron a la parte de los Andes. O sea, es increíble. Y hay un pancito también allí que se llama semita, que es la sema. Y es igual, un pan dulce muy parecido a lo que es aquí, eso que tú estás diciendo, aquí, eso, ese pan dulce, exactamente igual. Que allá se llama semita. Semita, casi nada, ¿no? De No cabe los ninguna semitas, duda, ¿no? de los semitas, Exacto, exacto. exactamente. Y Temita. luego, y ahora sí, la última, la pregunta sí, ¿dónde se puede adquirir tu libro, Ah, muy bien, Judith. Edith? Edith, muchas gracias, Edith. En redesjuderías.org se lo mandan a casa. Ah, muy bien. Está bien. Redesjuderías.org. Tiene Pero el ¿cuál? de. Le tienes que especificar si es el primero o el segundo, ¿no? Este es el de gastrosimbología, y Ah, el que tiene este ya es amores el de sabores separados, ese soy separados. yo. Todos Ese que tienen. pero tú tienes que elegir el que tú prefieras, o gastrosimbología que ha salido recientemente, o este que fue el primero que se editó. El primero es, digamos, la gastronomía hasta 1492. Y el Ese. segundo es la gastrosimbología, es decir, es ya la evolución, y bueno, ahí hablo de muchos símbolos bueno, que están en el pueblo judío y que pues se le da una explicación a lo largo de los siglos. Y como decía Gilles, cada cual es cada cual y tiene sus cada cualadas, ¿no? En algunos sitios tiene Mira, un símbolo y otro. Ahí están las galletitas Sosa, las galletitas Sosa, efectivamente. qué Sí, buenas. sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ya, bueno, sobre todo dar las gracias a Javier por esta exposición y con el cariño. Y es verdad lo que decía Edith, ¿no? Con qué pasión lo cuenta todo. Cómo se nota que te gusta tu trabajo y bueno, además él da muchísimas conferencias, muchos cursos y bueno, en algún momento nos encontraremos otra vez, ¿no? Seguro, yo Javier. estoy muy contento, la verdad. La red de judería hace una apuesta, como ya lo sabéis, por la cultura tangible, y la gastronomía estaba pues no muy olvidada, sino que había pocos estudios al respecto. Y entonces, claro, el haberlo podido sacar a la luz es muy interesante. Mira, a eso nos conecta Moisés, decir que el prólogo lo hace la hermana de Moisés, Mercedes Ayón Socrón, Cohen Ah, qué Socrón. bien. Sí, y bueno, estuve con ella hace unos días en Madrid para las futuras presentaciones en Miami. Bueno, hay una mano levantada de Irit. Irit, De dime. acuerdo, pero ya la última, por favor. Iris, ponte pon el micro tú. Ahora, Hola, Hola, Irit. cortito, por favor, que ya es muy tarde. Iris, adelante. muy interesante todo lo que comentas. Quería comentar a Edith que la cocina de Murcia es una cocina que es mucho frito, quiere decir con la región Sí, efectivamente. es así, que fríen mucho. Eso lo sé por la familia de mi marido, que son de Murcia y suelen hace generaciones freír las comidas. Y lo interesante era aquí de la sinagoga de Magdala,
debéis saber que es el símbolo más antiguo encontrado en Israel de la menorá. Esto no estaba en el lugar adecuado porque estuvo dando vueltas por muchos museos en el mundo y ha vuelto a Israel el 2021. A partir de ahí sigue estando en Magdala, de vuelta. Por eso no se veía y no lo conocen la gente hasta ahora. Tiene 2000 años esta de sinagoga del segundo templo. Sí. Posiblemente esa piedra represente, hay muchas teorías, pero la propia piedra de Magdala puede representar el templo de Jerusalén. Sí, eso es lo que creen. Y el símbolo de arriba, el símbolo de la flor galana, hay alguna investigadora que dice que pudo ser el velo entre el santo y el santo santorum, el velo que cubría los dos espacios, y que anteriormente debió de ser dentro del tabernáculo, que era portátil, es decir, era nómada, digamos, el bordado que tenía la tienda. Es decir, ese bordado posiblemente fuese eso. Hay varias teorías, hay muchas teorías al respecto. Y un detalle técnico, un poco en la imprenta, a lo mejor, el Guisad Man, quiere decir el hombre que guisa, está escrito al revés. El hebreo, eso pasa muy a menudo, pero están las letras al revés. La última tiene que ser la primera y así sucesivamente. Ah, de la diapositiva. Sí, la diapositiva está mal. Sí, vale, pues luego lo corrijo, luego lo miro y lo corrijo. Gracias, Iris. Una cosa, Iris, te va a gustar lo que te voy a contar. Los papajotes... Javier, por favor. Un segundo, esto le va a encantar a ella. Los papajotes, que son una hoja frita, ¿vale? Son judíos, son judíos, se encuentran en Portugal, se encuentran en Galicia y se encuentran en Grecia. Y fíjate, han quedado como algo solo murciano. Pues no, está en el mundo entero, pero tiene diferentes nombres, en esos 3 sitios. Pero los judíos utilizaban mucho el frito porque no tenían que hacer afrasat jalá. Cuando fríes en aceite, por la ley, no tienes que hacer lo mismo como el pan que metes al horno. Tienes que quitar el pedazo de jalá y bendecirlo. Y así te ahorras exponerte a lo mejor a alguien de la adquisición que te vea hacerlo. Y entonces preferían freír las cosas. Sí. Así es. Estrella, nos hemos pasado de tiempo muchísimo, 1 hora y media. Por eso, yo creo que ya podemos marcharnos y muchísimas gracias, Javier, por todo. Estrella, ¿me escucha? Sí, pero por favor finaliza pronto porque Es nos estamos pasando de tiempo. Es rapidísimo. Estoy en el tren, solamente quería agradecer a Javier su disposición por colaborar con nosotros. Eso es todo lo que quería decir y felicitarlo a todos, a Javier y a ti. El contacto me lo dio Moisés y cuando ya me dijo Javier Zafra, digo, pero si yo lo conozco. No, se cayó. Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias. Perdón, que estoy en el tren y se va la señal. Que viene, daré la información pues previamente, como siempre. Muy bien, Buenas muchas noches. gracias a todos. Gracias.